Málaga siempre ha sido un refugio para Irene. Las calles empedradas del centro, el olor a sal en el aire, el murmullo del mar, todo le recordaba quién era antes de conocer a Alejandro. Pero últimamente, incluso su ciudad parecía menos suya. Aquel domingo, el sol caía sobre los tejados blancos como una promesa que ya no tenía sentido. Irene miraba su móvil, la pantalla iluminada con una videollamada entrante. Alejandro maletín corazón amarillo. Dudó antes de contestar. «Hola, cariño», dijo él, su voz elegante y controlada, como siempre. «Hola», respondió ella, forzando una sonrisa. Hacía 3 semanas que no se veían. Él seguía en Madrid, envuelto en reuniones familiares, decisiones de empresa y cenas donde ella no era bienvenida. Desde que comenzaron, el amor entre ellos había sido una contradicción. Pasión y distancia, deseo y desaprobación. La familia de Alejandro nunca la aceptó. Para ellos, ella era una chica cualquiera, hija de un profesor de instituto y una florista. Y aunque él decía que eso no importaba, Irene sentía las grietas abrirse más con cada conversación. «Estaba pensando que podríamos buscar un piso en Madrid», dijo él, con entusiasmo ensayado. «¿Un piso?» «Sí. Para nosotros. Cerca de mis padres, claro. Así podría ayudarte con algo mejor que esa biblioteca en la que trabajas». La sonrisa de Irene se congeló. «Yo, no sé. No estoy segura de querer irme de Málaga». Alejandro frunció el ceño. «¿Otra vez con eso? Siempre es lo mismo, Irene. Yo soy el que hace esfuerzos aquí. Tú solo te quedas donde estás». El silencio entre ellos se volvió insoportable. Ella bajó la mirada, fingiendo revisar unos papeles. «¿Qué te pasa?», insistió él, con tono ya más frío. «Nada, estoy cansada», mintió ella. Esa noche, después de colgar, Irene se quedó sola en el salón. Las luces apagadas, solo el reflejo de la luna colándose por la ventana. El silencio ya no era paz, era peso. Caminó hasta el espejo del pasillo. Se miró largo rato, buscándose en sus propios ojos. «No lo amo», susurró. Lo repitió más alto, sintiendo como algo dentro de ella se quebraba y se liberaba a la vez. «No lo amo». «Ya no». El lunes por la tarde, sin previo aviso, Alejandro apareció en Málaga. No venía solo. «Mi madre quería pasar unos días cerca del mar», dijo, como si fuera casualidad. Irene lo supo en el instante en que vio a doña Marisol bajarse del coche negro con gafas oscuras y una bufanda de seda alrededor del cuello, a pesar del calor andaluz. Aquella mujer no hacía nada por capricho. Ni viajes, ni visitas. «Encantada de verte, Irene», dijo con una sonrisa tan impecable como falsa. «Igualmente, señora Marisol», respondió Irene, con educación medida. Alejandro propuso almorzar juntos al día siguiente, en un restaurante elegante cerca del puerto. Irene dudó. La última vez que había estado a solas con doña Marisol, acabó llorando en un baño. Pero aceptó. Quizá, inconscientemente, aún quería luchar. El restaurante estaba lleno de luz y turistas. El camarero los condujo a una mesa con vista al mar. Doña Marisol pidió vino sin mirar la carta. «Así que aún sigues en esa biblioteca», empezó, alzando una ceja. «Sí. Me gusta mi trabajo». «Claro, claro, todo el mundo empieza con trabajos bonitos. Luego viene la realidad». Alejandro miraba su copa. No dijo nada. «Mi hijo, en cambio, lleva años preparándose. Estudios en Londres, prácticas en el despacho de su padre. No es fácil estar a su nivel». «Nunca quise competir con él», dijo Irene, serena. «No, claro que no. Pero uno no se sube a un tren de lujo con billete de tercera». La frase quedó flotando en el aire. Alejandro no reaccionó. Irene sintió una mezcla de rabia y decepción. No por doña Marisol. Con ella todo estaba claro. ¿Pero por qué él callaba? Al terminar el almuerzo, mientras Irene iba al baño, doña Marisol se inclinó hacia su hijo. «Alejandro, tú sabes que esta chica no es para ti. Ella no te sigue el ritmo, no tiene ambición. No todo es dinero, mamá. ¿De verdad crees que se quedaría contigo si fueras un camarero? Mira bien, hijo. ¿Qué te da ella aparte de problemas y silencios?
Irene volvió justo en el momento en que esas palabras aún resonaban. No escuchó todo, pero lo suficiente. Aquella noche caminó sola por la orilla del mar. El viento arrastraba arena y memorias. Entendió que esa batalla no se ganaría con amor, sino con estrategia. Y ella no tenía aliados. Los días siguientes al almuerzo fueron un desfile de silencios. Alejandro se quedó en Málaga más tiempo de lo planeado, pero la cercanía no trajo consuelo. Más bien, todo se sentía extraño, como si alguien hubiera cambiado el guión de su historia sin avisarles. Irene seguía comportándose de forma cordial, pero había algo diferente. No era fría, no era cruel, simplemente, distante. Su mirada esquivaba la de Alejandro, sus respuestas eran breves, sus abrazos parecían de compromiso. Una tarde, mientras paseaban por el parque de Málaga, Alejandro se detuvo de pronto. ¿Pasa algo que no me estás contando?, preguntó, mirándola fijamente. ¿A qué te refieres? A ti. ¿A cómo me hablas? ¿A cómo me miras? O más bien, ¿a cómo evitas mirarme? Irene bajó la vista. Estoy cansada, Ale. Han sido días intensos. Tu madre, tus planes, tu mundo. A veces siento que no hay espacio para el mío. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque ya no sirve de nada discutir. Esa frase lo dejó helado. No era un grito, no era un reproche. Era una rendición. Esa misma noche, doña Marisol aprovechó la tensión. Le envió un mensaje a su hijo con una foto. Irene hablando con un joven en una cafetería del centro. Nada comprometedor, pero acompañado de un comentario venenoso. Tal vez ahora entiendes por qué no te mira a los ojos. Alejandro se quedó observando la imagen durante varios minutos. No era celoso por naturaleza, y la imagen no decía mucho, pero su mente ya estaba contaminada. Recordó cómo Irene había tardado en responder sus mensajes esa mañana. Recordó una sonrisa que no fue para él. Quiso confiar. De verdad lo intentó. Pero la duda, como una semilla plantada con precisión, empezó a crecer. A la medianoche, tras dar 1000 vueltas en la cama, escribió: «Tenemos que hablar en serio». Y pulsó enviar. El sol de la tarde caía con suavidad sobre el parque, tiñendo los senderos de tonos dorados. Irene llegó puntual. No sabía qué esperaba exactamente, pero su pecho estaba tenso, como si presintiera una despedida aún no dicha. Alejandro ya estaba allí, de pie junto a un banco de madera. En sus manos llevaba un ramo de rosas amarillas. Irene frunció el ceño al verlas. Nunca le había regalado flores de ese color. Siempre rojas, blancas, o alguna vez lilas. Pero nunca amarillas. «Hola», dijo él, con una voz calmada, casi ensayada. «Hola». Hubo un silencio breve, pero incómodo. Alejandro le ofreció el ramo, sin una sonrisa. «Son rosas amarillas. ¿Sabes qué significan?» «Lo sé», respondió ella, sin mover las manos. Él bajó la mirada un instante y luego se sentó en el banco, indicándole con un gesto que hiciera lo mismo. Irene dudó, pero lo hizo. «He estado pensando mucho. Sobre nosotros, sobre lo que éramos, o lo que ya no somos». Ella no respondió. Se limitó a escuchar. «Siento que luché solo estos últimos meses. Que quise mantener algo que tú ya habías soltado». «No es tan simple», murmuró ella. «Tal vez no. Pero se siente así». Alejandro tomó aire. Sus ojos brillaban, aunque su expresión seguía controlada. «Mi madre dijo cosas horribles. Y aunque me dolió escucharlas, no sé si estaba del todo equivocada. A veces pienso que tú nunca fuiste parte de mi mundo. Y yo tampoco del tuyo». «Eso lo sabíamos desde el principio», dijo Irene, con la voz casi quebrada. «Sí. Pero yo quise creer que bastaba con amor. Ahora no estoy tan seguro de que eso exista así de fácil». Hubo una pausa. Los pájaros cantaban como si nada ocurriera. «¿Hay alguien más?», preguntó Alejandro, de pronto. «No. Nunca lo hubo. Pero tampoco estoy yo. ¿Verdad?». Irene bajó la mirada. Tardó en responder. «No se puede amar por obligación. Por culpa. Por miedo. Yo, simplemente no puedo seguir fingiendo». «Entonces no finjas más». Se puso de pie. Le entregó el ramo de rosas amarillas.
Este es el último ramo que recibes de mí. Y se marchó, sin mirar atrás. Irene se quedó sola en el banco, con las flores en el regazo y el corazón lleno de silencio. Pasaron los meses como pasan las estaciones en el sur, sin dramatismos, sin aviso. El calor volvió a apretar en las calles de Sevilla, donde Irene había decidido empezar de nuevo. Trabajaba en una pequeña biblioteca de barrio, entre estanterías polvorientas, libros con dedicatorias olvidadas y niños que aún creían que la magia podía encontrarse entre páginas. No ganaba mucho, pero al menos se sentía en paz. No hablaba de Alejandro, ni con sus compañeras, ni con su madre, ni siquiera consigo misma. Lo había archivado en ese rincón de la memoria donde se guardan las historias que no se terminan de comprender. Cada jueves, a eso de las 11, una señora mayor comenzaba a frecuentar la biblioteca. Siempre elegante, con sombreros discretos y pañuelos de seda, pedía novelas de amor antiguas. Un día, después de hojear lentamente un libro de Jane Austen, levantó la vista hacia Irene. «Tú eres Irene, ¿verdad?» «Sí, nos conocemos. Digamos que soy familia lejana de Alejandro. Lo suficiente para conocer algunas verdades». Irene se tensó, pero la mujer sonrió con una dulzura que desarmaba. «No vengo en nombre de nadie. Solo quería decirte algo. Tú fuiste la primera persona que lo miró sin esperar un apellido a cambio. Y eso, aunque él no lo entendiera del todo, le dolió más que perderte». Irene no supo qué responder. A veces, los que más gritan por su libertad son los que más le temen. Alejandro aún no ha aprendido a caminar sin el peso de su linaje. Pero tú sí. La mujer se despidió con un leve gesto de cabeza y se marchó por la puerta, como si nunca hubiera estado. Esa noche, Irene volvió a casa, se sirvió una copa de vino barato y encendió una vela. Abrió el cajón de su escritorio y sacó el ramo de rosas amarillas, ahora secas, frágiles como el recuerdo que aún representaban. Las sostuvo unos segundos. No con nostalgia, sino con respeto. Luego las dejó caer en la basura, sin ceremonia. Y sonrió. No era una sonrisa de alegría. No era victoria. Era liberación. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.